Bueno, bienvenidos, estamos nuevamente en una de las entrevistas para Mundo Japón. En esta ocasión llegó el momento de entrevistar a una de las personas más reclamadas en los últimos tiempos. Hemos tenido que hacer algunas gestiones en producción, comunicarnos con la Embajada de Japón, solicitar teléfonos, hasta que bueno, finalmente se pudo dar, hubo contacto y nosotros hoy desde acá y ella desde allá del viejo continente estamos en una conexión. ¿De quién estamos hablando, señores? Nada más ni nada más que con la señora Laura Montero Plata. Sí, como para una breve introducción, ella es doctora en Historia del Cine de Animación, muchas cosas más, ella las va a ir diciendo, o por modestia simplemente las vamos a mencionar y nada más. Pero bueno, la idea nuestra es hablar de lo que se relaciona con lo que vendría a ser la especialidad de nuestro programa y todo lo que ustedes fueron haciendo acercar para preguntar, utilizándonos como interlocutores para tener las respuestas que tanto quieren. Ella es una gran estudiosa de todo lo que vendría a ser Estudio Ghibli, entre otras cosas más. Así que, sin más, y para darle realmente el tiempo específico a ella, vamos a decirle muy buenas tardes para usted, muy buenos días para nosotros. ¿Cómo anda, señora Laura? ¿Bien? Hola, buenos días, muy bien. ¿Correcto la presentación? Sí, perfecta. Bueno, nosotros hemos recibido por parte de los oyentes bastantes preguntas, inquietudes, dudas, ¿por qué no también algunas sugerencias? Pero sobre todo son dudas, intrigas. Hay cosas que pasan a ser casi teorías, no quiero decir conspirativas, porque alguien se imagina lo que no es, simplemente porque no tienen información precisa. Entonces, bueno, vamos a la fuente y vamos a empezar a preguntar. Tenemos también a Seba, que es uno de los especialistas y de los más avesados conocedores y fans de lo que vendría a ser todo Estudio Ghibli. Y me parece oportuno y pertinente que empiece Seba con alguna de las preguntas que hicieron llegar los oyentes. ¿Te parece, SS? Dale, no hay problema. Si a usted le parece, Laura. Sí, por supuesto. Bueno, antes que nada quiero decir que para mí es un placer enorme estar hoy con usted y poder charlar un poco sobre su trayectoria, su trabajo de investigación dentro del cine de animación. Y bueno, es acá donde me quiero detener un poco para así comenzar a charlar y desmenuzar poquito a poquito sobre todo lo que es su trayectoria, el cine de Hayao Miyazaki y demás. Pero bueno, para mí lo que es el cine de Hayao y demás es una pasión, como ya habíamos charlado hace un rato antes del programa. Y vamos a ir desmenuzando un poco más adelante. Así que bueno, ahora sí, para ir entrando un poco más en tema, dentro del equipo hemos estado haciendo un poco de investigación periodística y corríjame si me equivoco, pero dentro de toda su trayectoria, profesión, ha sacado algunos libros con respecto al cine de Hayao Miyazaki, como por ejemplo Biblioteca de Estudio Ghibli, La Princesa Mononoke, El Mundo Invisible de Hayao Miyazaki, Colecciones de Miyazaki, entre muchos otros más. Y bueno, es donde acá usted de alguna forma desmenuza todo lo que es el cine de este director, con una investigación, la verdad, bastante completa, permítame decirle. Y bueno, cuéntenos un poco sobre ellos y cómo fue que los empezaste a plasmar. Pues el primer libro que escribí fue El Mundo Invisible de Hayao Miyazaki y es mi tesis doctoral. Yo estudié comunicación audiovisual y sí que es verdad que el cine me gustaba mucho, quería hacer un doctorado en historia del cine. Y bueno, la animación, por otro lado, sí que era una pasión que yo tenía de forma personal, pero que no me había planteado seguir de forma profesional. Y por azares del destino vi en el cine La Princesa Mononoke y puedo decir literalmente que me cambió la vida porque decidí investigar, decidí hacer un trabajo para la universidad sobre Hayao Miyazaki. Empecé un poco como a tirar del hilo que había visto de él, que no había visto, que hacía. Y ese trabajo de 18 páginas que hice para la carrera universitaria pues se convirtió un poco como en el germen de lo que terminé haciendo mi tesis doctoral. Entonces, bueno, yo terminé mi tesis doctoral, publiqué el libro gracias a Dolmen, que es una editorial española, y poco a poco pues empecé siempre sin dejar nunca de investigar a Ghibli y a Miyazaki, pues empecé a investigar otras cosas.
También tengo una línea de investigación sobre los pioneros de la animación en Japón, más concretamente sobre Kenzo Masaoka, que es un director que estuvo muy activo entre los años 30 y 40 y que de hecho se considera el padre del anime y al que Ghibli hace mucha mención como una de las fuentes de inspiración que ellos tuvieron también. Fue también, digamos que, como el padre fundador de Toei Animation, pero desde un punto de vista creativo y de cómo afrontar la animación. Era un profundo admirador de Disney y estaba muy muy influido por todo el trabajo de Disney, y de hecho intentaba replicar con mediano éxito todo lo que hacía Disney en Estados Unidos en los años 30 y 40. Y bueno, también empezó a hacer algunas cosas más específicas sobre Takahata, pero siempre, digamos, estoy vinculada al cine. He hecho algunas cositas de anime para televisión, pero bueno, es un mundo tan vasto y, tan inabarcable que es como digo, me voy a centrar en el cine, que es algo que puedo controlar a nivel de volumen. Claro, no terminamos más, ¿no? Pero sí que es verdad que de vez en cuando hago alguna incursión, alguna serie de televisión específica. Y bueno, pues poco a poco he ido sacando artículos en revistas, capítulos para libros, y luego en el 2007 Héroes de Papel me invitó a hacer una monografía sobre Miyazaki, y yo pedí específicamente que me diera La princesa Mononoke, fue una petición personal. Y sí que es verdad de que desde que salió ese libro no he vuelto a escribir ninguna monografía, pero siempre van saliendo algún capítulo en diferentes sitios. Así que eso es un poco como mi trayectoria. Y luego yo también a nivel profesional, ahora yo hago producción de películas y de series de animación, así que estoy al otro lado, llevo la parte académica y también la parte de producción de películas. Bueno, bastante bien, o sea, no solamente estás ejerciendo una profesión que te gusta y te apasiona, como es el cine de animación, sino también estás abarcando otros puestos como lo de productor y demás. Y también es verdad que, bueno, ha hecho como de intérprete en su momento para Google Play, para hacer traducciones y demás, ¿no? No, en Google Play hacía control de calidad control de calidad. Hacía control de calidad para los stores no me sale la palabra ahora, para los stores ingleses, latinoamericanos, para el francés y para el español. Yo me dedicaba a hacer eso. Re bien, o sea, es un laburo también bastante difícil, está traduciendo varias lenguas. Bueno, ya lo hemos hablado acá antes en el off, pero bueno, a veces las palabras se van como entrecruzando y bueno, uno termina por otros lados. Pero bueno, igual yendo un poco más lo que es su profesión y trayectoria, sacando lo que son su vocación y investigaciones con los libros, ¿en qué otros trabajos has estado incursionando? ¿De investigación? Pues es un poco difícil he hecho un poco de todo. Tengo un artículo sobre Satoshi Kon, que es uno de mis directores de animación favoritos. Tuve la inmensa suerte de entrevistarle en el Festival de Sitges cuando estrenó Paprika, y fruto de esa entrevista hice un artículo, de hecho está disponible en internet de forma gratuita, que se llama la disolución de las fronteras de la realidad, en el que abarco un poco cómo él juega con lo surreal, con la delgada línea entre lo que es real y lo que es ficción, y cómo esto bebía un poco del budismo, de una rama que se llama Kegon y demás. Luego también tengo artículos sobre los géneros y los subgéneros, sobre cómo se construye cómo se estructura en Japón la animación. Con el cine es un poquito más distinto, pero sí que es verdad que para televisión los segmentos van por edad y por género y no tanto por temática como ocurre en Occidente. Entonces tengo también un artículo bastante largo analizando todo eso. También he escrito cosas sobre Mamoru Oshii, sobre Katsuhiro Otomo. He tocado un poquito todos los palos. Por ejemplo, de Hosoda y de Shinkai he dado conferencias, pero todavía no he escrito nada sobre ellos. Por supuesto, Miyazaki, Takahata, y sí que es cierto que últimamente he estado más centrada en tanto en los pioneros de la animación
como con un colega académico español que se llama Víctor Navarro, estamos empezando a investigar, digamos, las confluencias entre el anime y el videojuego y cómo a través de las cinemáticas se crean vínculos a través de estos dos medios y cómo la animación interactiva se convierte en un puente entre ellos dos, y estamos empezando a investigar un poquito cómo funciona todo esto. O sea, son bastantes ramas abiertas al mismo tiempo. Son muchas ramas que la verdad, si uno nunca le mete como un corte, como no termina más de inabarcable todo. Yo, perdón, siguiendo con la temática de se habló de la actualidad del génesis, cómo empezó esto con la tesis del doctorado. La gente nos ha hecho llegar preguntas. Por ejemplo, le interesa saber sobre los orígenes de Laura, de dónde es oriunda, cómo se compone su familia, es un pueblo, es una ciudad, cómo era el núcleo familiar. Era una familia que realmente tenía todas las necesidades cubiertas, que han pasado algún tipo de necesidad, ha tenido un acceso fácil a la educación, eligió porque tuvo una vocación muy clara desde temprana edad, o fue influenciada por algún amigo. Siempre pasa, un amigo, un tío. Pues a ver, yo soy de Granada, del sur de España. Sí. Y pues tengo 4 hermanos, bueno, tengo 3 hermanos y una hermana. Nací y crecí en Granada y luego me fui a estudiar a Madrid. ¿De cuánto es la población en Granada? ¿De cuánta cantidad de gente estamos hablando? Pues ahí no tengo ni idea. Yo me fui de Granada hace ya tantos años que no sabría decirle. Es una ciudad más o menos pequeñita, no muy pequeña, pero digamos que es un tamaño medio dentro de lo que es la población española. Sí. Yo me fui a estudiar a Madrid con vocación radiofónica, de hecho. Yo quería trabajar para la radio y por eso elegí comunicación audiovisual. Pero conforme fui avanzando la carrera, porque la carrera tocábamos asignaturas de radio, de televisión y de cine, y conforme avanzaba en mis estudios me daba cuenta que hacia donde tendía naturalmente era hacia el cine. Y entonces poquito a poco empecé a girar o a virar y a interesarme más por las asignaturas que estaban relacionadas con el cine. Empecé a hacer crítica cinematográfica. Pero al principio estaba más decantada por el musical, que es otra de mis grandes pasiones, y quería centrarme más en investigar sobre Vicente Minnelli, que es un director americano que me encanta, y en medio de toda esta vorágine que estaba intentando un poco como decidir si quería ir a rodajes de cine o qué es lo que quería hacer. Sí que es verdad que siempre me ha gustado mucho como rascar e investigar en las cosas, y me gusta mucho escribir. Entonces, leer cosas y sobre todo encontrar ideas y conectarlas me resultaba muy gratificante, y haciendo crítica cinematográfica, digamos que a una escala muy pequeñita, pues como que empecé a hacer eso. Por otro lado, a mí la animación siempre me ha gustado mucho. Yo, que soy más mayor que vosotros, pues yo soy del año 80, de 1980. No tan mayor que yo. Por ahí, cerquita. Y en España, pues a mediados de los 80, bueno, en los 80 fue el boom del anime, que empezó a Mazinger, Mazinger Z, Campeones, que yo creo que para vosotros Supercampeones, Oliver y Benji allá. Eso es, Bola de Dragón, y yo crecí viendo todo eso. Pero sí que es verdad que a mí la animación no me interesa solo la animación japonesa, me interesa todo tipo de animación. Perfecto, porque básicamente Estudio Ghibli algunos lo consideran como anime, y la verdad, para el que es purista sabe que no es anime, sino es como que es algo distinto, es otro tipo de cosa. Bueno, ahí hay un poco de polémica, porque sí. Anime es, lo que pasa que Miyazaki, como el hombre gruñón y no muy fácil que es, él se ha distanciado del anime, y él dice que hace otra cosa. Lo que él dice que es manga eiga, que se traduce literalmente como películas manga, que era el primer término que usaban los pioneros uno de ellos para definir las películas de animación.
Pero él hace anime, o sea, él es de la escuela de Toei, sus personajes beben de la escuela de Toei, Sí. de la leyenda de la serpiente blanca, del gato con botas, y él nunca se ha desvinculado de eso. Entonces sí que es verdad que a nivel de producción, digamos, a nivel de detalle, de profundizar en la historia, de profundizar en los personajes, De trabajo. sí que ellos han ido mucho más allá, y en ese sentido sí que se desvinculan del anime que se hacía hasta ese momento. Pero bueno, también ha habido otros directores como Katsuhiro Otomo con Akira, como Mamoru Hoshii con Ghost in the Shell, que lo han hecho a otro nivel porque era para un público adulto, mientras que Miyazaki se ha mantenido en un público familiar. Pero sí que es verdad que todo este tipo de polémicas a él le sirven también de promoción. Y es un poco como él sigue siendo un hombre japonés del contexto que tienes, con además una estética muy clara ligada a Toei, con lo cual decir yo no hago anime, bueno, hay que dejarlo así un poco como lo que tú quieras, pero no. Sí, como usted quiera, mientras siga produciendo así de lindo, llámelo como quiera. Eso es. Y después nos dijo, una familia son 4 hermanos, ¿verdad? Uh-huh. 4 hermanos. ¿Alguno salió con el mismo Bueno, tipo de somos 5, si influencia? me contamos a mí somos 5. 5 hermanos, los otros 4. Sí. ¿Alguien con alguna inspiración o inclinación similar? Para nada, yo No. soy la hija pequeña y la rara de la familia, porque de hecho lo que estaba diciendo antes es que en mi generación ver animación una vez pasada la infancia era, bueno, y también con los cómics, que es como, no, tú ya eres adulto, esto son cosas de niños, Claro. esto no se toca, esto no tiene sentido, con lo cual yo siempre era como el elemento un poco extraño que seguía siendo digamos un poco infantil, por así decirlo. Sí. Y para mí también fue una forma de reivindicar que, bueno, pues hay cine de muchas formas, es verdad que hay cine de arte y ensayo, que hay directores difíciles que hay que reclamar y que hay que divulgar, que yo admiro mucho, Sí. pero el hecho de que tú hagas animación no quiere decir que la animación sea menor o que no sea interesante o Claro que no sea que no. una obra maestra. Tal cual. Pero sí que es verdad que yo ahí fui, digamos, un poquito testaruda, y fue un poco como yendo contracorriente diciendo, no, esto es interesante, esto tiene sentido, esto merece la pena. Y sí que es verdad que a nivel académico, al principio, mi tesis es la primera tesis sobre animación japonesa en España. Sí. Y al principio pues fue un poco complicado porque no todo el mundo entendía que yo hubiera elegido a ese director y sobre todo que hubiera elegido animación. Es un estigma que al día de hoy cada vez se va derribando más, pero con el paso del tiempo, yo me imagino que en las auras de todo esto era algo muy, muy pesado, es decir, yo miro animación, te dicen, no, pero dibujitos, cosas para chicos, es como que se le bajaba el precio, se menospreciaba lo que uno hacía, estudiaba, leía, o en lo que simplemente le dedicaba tiempo, que con el paso del tiempo y con la aparición de obras maestras, no sé, hablemos Estudio Ghibli, Ghost in the Shell, Akira, etcétera, etcétera, uno pudo ir viendo que no es un dibujo animado, sino que es una historia representada por dibujantes, que tienen un laburo impresionante por detrás, que puede tener una historia incluso mucho mejor al promedio de las películas o de los blockbusters que uno puede encontrar en cines de cadenas. Es algo superador y también, ¿por qué no?, la movida y la apertura mundial para lo que vendría a ser la cultura K-pop, J-pop, que ha abrido las mentes, no solamente a partir de la música, sino que al uno interesarse, por ejemplo, en mi familia, nadie, yo era el único bicho raro, que también soy de los que está por los 40 años, que veía eso. Y de repente, mi madre, que era la que en su momento me decía, che, pero ya, ¿cómo vas a ver Thundercats? ¿Cómo te gustaba Dragon Ball? Supercampeones, empezó a conocer, ¿qué es esto? BTS. Y le gustó BTS y fue averiguando, ¿qué es esta banda? Y entró en la cultura coreana y empezó a ver a las series coreanas. Empezó a ver después doramas japoneses. Después llegó algún anime japonés. Y empezó a decir, che, esto está buenísimo. Y yo digo, bueno, es como todo. Lo que uno, a lo desconocido, uno le baja el precio hasta que lo conoce. Entonces es un poquitito el laburo de los pioneros. Por ejemplo, usted que ha empezado, no digo contra viento y marea, pero sí luchando
contra los estigmas y los prejuicios que la sociedad tenía para algo que dice, no, es animado, es igual a niños. No, esto puede tener algo y un desarrollo y una profundidad digna de ser estudiada, y que bueno, se vio en una tesis doctoral de uno dice, ¿qué me está presentando esta persona? Y cuando uno lo lee dice, opa, esto puede ser visto de otra manera, y es así como poco a poco se van rompiendo las paredes en las cuales estábamos encasillados y abrir la mente como para ser un poco más receptivo para, por ejemplo, sus trabajos, las exposiciones, los escritos que usted hace, los que tendrá por hacer, pero me imagino que va un poco por ahí. Si usted fue la única de su familia, bueno, habrá sido para algún momento el principio de la oveja negra, ahora es usted como el orgullo, mirá, mi hija la que escribe. Es que o no, es así. Claro, bueno, a ver, oveja negra sí que es cierto que no fui, pero sí que generaba cierta incomprensión. Claro. Sí que es verdad que yo luego voy a decir, por ejemplo, pues mi hermana hizo el esfuerzo de ver las películas de Miyazaki para entender un poco, y sí que es verdad que recuerdo que cuando vio el viaje de Chihiro me llamó y me dijo, no he entendido nada. Y bueno, porque sí que es verdad que también es una cuestión, pues es un poco lo que tú comentas, lo desconocido a priori da miedo, y sobre todo todas las formas narrativas, y me da igual que sea Japón, que sea Europa, que sea Latinoamérica, que sea Estados Unidos, tiene unos códigos que la gente que ha crecido con ellos de forma innata conoce, reconoce y digamos que conecta. Evidentemente, cuando tú empiezas a ver unos códigos que son ajenos a ti cuando eres adulto, pues o te genera rechazo o te genera incomprensión, y la frustración de esa incomprensión pues hace que lo rechaces. Yo creo que con el tema de la animación también es un poquito distinto, porque la noción que todos tenemos de la animación en Occidente viene de lo que Disney, lamentablemente, bueno, para bien y para mal, ha creado. Entonces sí. La animación son princesas, la animación son animalitos que cantan, los malos son narigones, claro, y así. Los malos son muy malos, los buenos son muy buenos, y bueno, y es una lacra con la que seguimos, porque hay que acordarse de lo que pasó hace 2 años en los Oscar y de cómo presentaron el Oscar a la película de animación, y luego, bueno, pues afortunadamente tenemos a gente como Guillermo del Toro diciendo que no es un género, que es un medio. Pero claro, entender que es un medio, pues es una cosa que todavía cuesta, porque sí que es verdad que cuando uno hace el paso a la edad adulta, pues eso, pues leer novelas de fantasía, la ciencia ficción, los cómics, porque a ver, esto hablamos de Japón, pero Marvel, DC y todo, pues han tenido un poco la misma trayectoria de lees cómics, juegas a rol y juegas videojuegos, y entonces ya quedas como descartado como un buen ciudadano y un buen adulto. Sí que es verdad que conforme nosotros hemos ido creciendo, como nos hemos convertido en consumidores y hemos empezado a gastar dinero en este tipo de productos culturales, es así. Esto también ha valorizado el producto. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que a mí me gusta mucho la animación japonesa, también hay cosas que funcionan con el público general que a mí no me interesan o no me gustan o no me parecen que tengan una calidad adecuada, y luego hay cosas que me maravillan y que me parecen obras maestras. Y todo vive junto, porque todo tiene que vivir junto. Porque, por ejemplo, Miyazaki, sí que, aunque él diga que no está ligado al anime, sí que es verdad que el germen del estudio Ghibli nació como confrontación a un tipo de guión de animación que se hacía en Japón, que era un copia y pega de lo que hacía Disney, porque el objetivo era que Toei se convirtiera en el Disney japonés y que abarcara ese mercado. Entonces necesitamos ese tipo de cosas para que llegue alguien que rompa el patrón, revolucione lo que se hace, genere algo nuevo, y ya llegará alguien que romperá con lo que hizo Miyazaki y revolucionará de nuevo. Y así es como, porque el arte funciona así, me da igual que sea pintura, escultura, arquitectura, todo funciona pues un poco o como reacción o como continuismo o como diálogo también. Claro, aparte también fue por parte de Miyazaki y Takahata como dar como ese viento fresco con lo que es el estudio Ghibli, ¿no? Como distenderse un poco de lo que es Disney y hacer sus propias producciones. Bueno, es por eso que también el nombre es el que terminaron eligiendo, ¿verdad? Sí, de hecho, bueno, Ghibli, que vosotros decís Ghibli, y Ghibli claro, está bien dicho, pero yo lo digo Ghibli porque yo soy más purista. Ghibli, la palabra italiana, hace referencia a 2 cosas. Una es al viento del Sáhara, que es un viento renovador, como tú bien acabas de decir, Seba.
Y la otra es Ghibli era una de las líneas de aviación de Caproni, que es uno de los grandes ingenieros de la aviación en Italia, que Miyazaki admiraba mucho, y de hecho Caproni sale en El viento se levanta. Claro. Entonces tiene esta doble afección. ¿Qué pasó con Ghibli? Cuando ellos hicieron la traducción, bueno, cuando ellos eligieron el nombre del estudio, lo eligió Miyazaki, él pensaba que se decía Ghibli. Entonces, cuando él hizo la transcripción al katakana, que es Ghibli, porque ellos no tienen el sonido L, tienen el sonido R, pero bueno, lo dice suave y ahí pasa por L, pues lo tradujeron como Ghibli. Y con los años descubrieron que no era Ghibli, que era Ghibli. Entonces, en Japón, siempre que hablen de estudio Ghibli, porque se escribe Ghibli, lo dicen así. En Occidente tendemos a decirlo como Ghibli porque es la palabra italiana. Yo, por deferencia al original, pues digo Ghibli. Claro. Pero ellos lo que querían era un viento de cambio en el panorama de la animación japonesa. Sí, totalmente. Y bueno, a lo que se está viendo ahora lo lograron, porque la verdad rompieron con todos los estigmas y impusieron, si se quiere, como un estilo y también son como una referencia a lo que son otros directores, otros autores, y trascendió barreras, la verdad, a todo lo que fueron haciendo con todos estos años. Y bueno, yo acá era donde quería tenerme con otra pregunta, que era, bueno, para usted, ¿qué es lo que hace a Ghibli tan especial? ¿Y qué es lo que la diferencia de otros estudios de animación, como por ejemplo Disney, como acabamos de decir? En realidad me has hecho dos preguntas. Voy a empezar por la primera, que era la pregunta indirecta. Sí que es verdad que Ghibli rompió muchos estigmas, pero una de las cosas que me da pena es que el éxito de Ghibli ha eclipsado a otros directores que, digamos, desde un punto de vista narrativo, y esto hay que ponerlo muy entre comillas, han sido más valientes. Entonces, Ghibli como modelo de negocio han tenido mucha valentía en el sentido de que era un alto riesgo económico, y si las películas no triunfaban tenían que cerrar el estudio porque habían invertido todo el dinero. Bueno, luego ya a mitad de camino esto cambió, pero sí que es verdad que era alto riesgo y si la película no triunfaba tenían que cerrar, que esto es un modelo que en Japón han sido los únicos que han tenido y que siguen teniendo. Pero a nivel narrativo, dentro de que ellos han profundizado mucho la psicología de personajes, han hecho mujeres protagonistas, digamos que sí que sigue una línea tradicional con respecto a cómo se narra en Japón y demás. Ha habido otros directores como Mamoru Oshii, como Katsuhiro Otomo, como Satoshi Kon, del que ya he hablado, que han hecho un cine más adulto, un cine más arriesgado, también con una animación excelente, pero que como iban dirigido a un público adulto han tenido menos repercusión, pero no quiere decir que sean ni mucho menos inferiores a la calidad de lo que Ghibli ha hecho. Sí. Luego tenemos, por ejemplo, a Masaaki Yuasa, que es un director fascinante, fundador de Science Saru, que hace tanto televisión como cine, que hace eso sí que es difícil llamarlo anime, pero vive, digamos, en los suburbios de lo que sería el anime, y que tiene un cine interesantísimo y unos juegos con lo surreal fascinantes. Ahora empieza a tomar peso, pero vive eclipsado. ¿Y cuáles son las figuras que siguen triunfando? Pues sigue triunfando Shinkai, sigue triunfando Hosoda, que sigue esa línea continuista con Toei, con Miyazaki, porque Shinkai está un poquito más en medio, pero bueno, sigue siendo cine para todos los públicos, con una imagen muy reconocible. Entonces, sin minimizar la labor de Ghibli, que ha sido enorme, sí que es verdad que ha dejado a la sombra a otros directores que han sido fundamentales y que han hecho obras maestras por el simple hecho de que ellos no iban dirigidos a un público mayoritario. Entonces, bueno, sí que hay cierto resentimiento en Japón, más hacia Miyazaki que hacia Takahata, por cómo Miyazaki se ha distanciado del resto de la industria diciendo lo que vosotros hacéis es basura y lo que yo hago es arte, porque no se puede simplificar tanto, y esto no es cierto. Takahata era mucho más elegante, Takahata era un intelectual. Entonces Takahata sí que es verdad que a mí fue una cosa que me sorprendió mucho cuando yo estuve en Japón. Hablaban de Takahata maravillados y Miyazaki reconociendo su genio, porque es un genio,
digamos que a nivel, digamos, humano no estaban tan en sintonía con él. Claro. Ahora, para tu segunda pregunta, ¿qué es que hace a Ghibli tan especial? Sobre todo si lo comparamos con Disney, es una pregunta un poco trampa, porque cuando preguntas por Ghibli, ¿qué preguntamos? O sea, ¿de qué hablamos? ¿Hablamos del estudio Ghibli, es decir, de Takahata y de Miyazaki, o hablamos de Miyazaki? Claro, uno dice Ghibli y bueno, básicamente está diciendo Miyazaki, porque es como la presencia más, la personificación de persona. Claro. A ver, Miyazaki, sí que es cierto que Takahata y Miyazaki, dentro de que tenían dos formas muy... Bueno, digo tenían en pasado porque Takahata ha fallecido, pero en fin, nos entendemos. Con digamos, una relación con el medio muy distinta, en el sentido de que Takahata no dibujaba y Takahata era un explorador y era un intelectual, y él usaba el anime como una forma intelectual de acercarse a la vida y de analizar la vida. Y Miyazaki, siendo también un intelectual, porque sus películas tienen muchísimas capas y tienen mucha labor de coger fuentes, analizarlas y darle algo al público, sobre todo a las nuevas generaciones, sí que ha sido siempre más comercial. Entonces, la ventaja de Ghibli, o de Miyazaki, vamos a decir Miyazaki, es que él ha construido unos mundos fantásticos enormemente atrayentes, que además, y mira, voy a hablar del Castillo Ambulante, porque antes hemos estado hablando, Sebas y yo, del Castillo Ambulante. A mí una de las cosas que me gusta del Castillo Ambulante es que tú empiezas la película y en medio segundo hace ¡pum! Y aparece lo fantástico, y te parece normal. O sea, en ningún momento dices, porque luego yo veo otras cosas, a mí me encanta el género fantástico, digo, pero esto ¿por qué ha pasado? Pero no tiene sentido que haya aparecido aquí un personaje mágico. Claro. Y ese Castillo Ambulante dice, pues claro. Y entonces esa naturalidad con la que él convierte lo extraordinario en ordinario es digamos, yo creo, la base del éxito de su cine. Luego además sí que es cierto que él que es un gran constructor de personajes, y que las historias, excepto los finales, porque los finales de vez en cuando le quedan así como un poquito de esto hay que ver lo que he trabajado un poquito más, y el Castillo Ambulante es un buen ejemplo de ello. Sí que es cierto que el hecho de que ellos trabajaran en la historia, y sobre todo en que no hubiera blancos y negros, sino que la personalidad de los personajes se asemejara más a la realidad humana, eso hizo que conectara con el público. También es cierto que Ghibli, y esto es algo que Pixar hizo inspirado en el trabajo de Ghibli, porque Lasseter nunca ha escondido que es un gran admirador de Miyazaki, que sus películas tienen varios niveles de lectura, en el sentido de que tu público primario es un público infantil, pero adultos, pero los adultos van a reconocer unos códigos, van a ver unas sutilezas en cosas que están pasando que los niños no aprecian, pero que los adultos sí. Entonces, ya no pasa como con Disney, que los padres son público cautivo. Porque tú vas a llevar a tu hijo, yo recuerdo a mi madre que me llevó a ver La Sirenita y ella odia la animación, y la pobre tenía una cara de sufrimiento de decir, bueno, quiero a mi hija, quiero ver La Sirenita, llevémosla al cine. Pero los adultos eran público cautivo, porque no tenían más remedio. Ahora los adultos son los primeros que quieren ir a ver esto. Con la evolución del tiempo, porque más allá en el tiempo atrás teníamos a Dumbo, que tenían como historia para una edad, y para el que lo acompañaba, para el acompañante tenía otra historia como un poco más profunda, un poco más sentimental, que tocaba más las fibras. En cambio, para el niño era el elefantito que volaba, pero el papá decía, oye, esto es medio fuerte. No lo entiende mi hijo. Después es como bien dice, lo tomó Pixar, por ejemplo, no sé, Toy Story, pelis en las cuales las va a disfrutar tanto la va a disfrutar tanto el que va a llevar a su niño y su niño, porque el niño poco puede entender, por ejemplo, lo de Coco. Va a ver si los dibujos, la forma de los colores, la estridencia, pero tiene una historia, un libreto que sirve como para, como bien dice usted, es un público mucho más amplio. Ya no hay acá un público cautivo, sino es como el papá dice, vamos, ¿querés que te lleve a ver Dale, que está buena, vamos. Y es como que el padre lleva al hijo en este caso.
Entonces sí que es cierto que ahí Miyazaki cambió las reglas del juego, porque él fue uno de los que reivindicó de el cine no, o sea, a mí una cosa que me gusta mucho de Miyazaki y de otros directores es el hecho de que una película sea para niños no significa que la película tenga que ser simple, porque claro, los niños pueden apreciar cosas más complejas, puedes ir un poco más adelante y no tienes que hacer el mismo esquema de protagonista, conoce a chica, animalito que canta, otra canción, al final todos felices. Y su cine en general es muy positivo y él quiere que su cine sea positivo porque él quiere mandar un mensaje de esperanza a las nuevas generaciones. Y él quiere que las nuevas generaciones sean conscientes de todos los errores que han cometido sus padres, sus abuelos, sus antiguas generaciones. Pero aún así él mantiene un espíritu positivo. O sea, que no quiero decir que el hecho de que Disney tenga happy ends sea un problema. El problema es también cómo embellecemos la realidad y de repente pues la realidad deja de ser la realidad, se convierte en otra cosa. Claro. Entonces yo creo que sí que Miyazaki se convirtió, y esto a mí me pasó, a mí La princesa Mononoke me fascinó porque dije, wow, esto es animación también, se puede hacer esto. Y la película es súper interesante y es entretenida y hay fantasía, pero puedes ir más allá. Así que es verdad que yo la vi como adulta. Pero claro, ya empecé a ver otras cosas. Yo había visto a Niña Totoro y Porco Rosso sin saber que era él, pero Porco Rosso es una película de aventuras divertidísima, pero claro, te pones a ver toda la reflexión sobre el fascismo, toda la reflexión sobre los errores del pasado, y ya es una película pues con muchísimas ramificaciones, que es, claro, que es lo una que hace su cine película tan rico. Totalmente diferente. O sea, la ves por ejemplo, la ves de chico y bueno, ves los dibujos, ves que es lindo, los colores, pero ya cuando creces es como, wow, acá hay una historia, hay algo que te está contando. Como bien dijiste al principio, bueno, la animación no es un género, sino que es un medio para contar otras historias, básicamente. Y acá era también donde me quería detener, porque si no me equivoco, y corríjame si me equivoco, muchos de los que hacen, por ejemplo Miyazaki, entre otros más, hacen con la utilización del Kishon Tenketsu, ¿verdad?, en su narrativa, pero creo que Miyazaki lo define como la definición de los aplausos, cuál es el intervalo entre un aplauso y otro para contar esas historias, más que nada cómo es la diferencia entre la narrativa de japonesa y la narrativa oriental o yankee. La narrativa ya es un poco más difícil, sobre todo la de Takahata es más fácil porque claro, sí que está más anclada con el costumbrismo japonés. La de Miyazaki es un poquito distinta porque está en la calle de en medio, y me explico. Y yo creo que es parte del problema por la que los finales de Miyazaki, con excepciones, es lo que más le cuesta. La narrativa japonesa, como funciona, y aquí me voy a literatura, cine, es tú vas a compartir, digamos, pasajes de la vida de un personaje. Entonces tú le acompañas, o sea, el personaje ya estaba haciendo cosas, tú te encuentras con él, le acompañas, y en un momento determinado él va a seguir su camino y tú vas a seguir el tuyo, pero no son historias cerradas. En Occidente tenemos una gran tendencia a cerrar las historias. Necesitamos que todo el final sea tragiquísimo y que se mueran y llenamos a moco tendido y nos vamos a casa, o que todos sean felices, pero necesitamos como tener un sentimiento de me sale en inglés, de cierre. Necesitamos un sentimiento de cierre. En Japón, como funciona el arte, y voy a poner por ejemplo la pintura, y Takahata lo trabaja mucho en en Japón hay un concepto que se llama el concepto de ma, y ma tiene muchas significaciones, pero digamos que podríamos decir que ma es un concepto de vacío. Entonces en los rollos de pintura tradicional japonesa, en los biombos, hay muchas zonas que se dejan vacías, en las que no hay nada, y las obras nunca se acaban completamente. ¿Por qué? Porque es el espectador interactuando con la historia el que va a rellenar los huecos, el que va a interpretarla y el que va a cerrarla. Entonces se busca deliberadamente que las cosas sean imperfectas y sobre todo que no estén terminadas. Miyazaki sí que tiende, no lo hace completamente a lo yankee, como decís, claro, pero sí que tiende a intentar cerrar las historias. Pero como no es su medio, digamos que le cuesta. Entonces, ahí
Yo, por ejemplo, a mí Mononoke, que es una película que me fascina, es mi película favorita, yo al final me quedé como diciendo, pero ¿en serio ha terminado la película así? No daba crédito, digo, no puede ser que haya terminado la película así. Falta aparte, un postcrédito que resuelva esto. Claro, aparte el manga también terminó como muy raro, por decirlo así. ¿El Mononoke o el de Nausicaa? Perdón, el de Nausicaa, me confundí. No, pero por ejemplo, yo aquí Nausicaa, yo difiero con los fans. A mí la película no me gusta, el manga me parece una absoluta maravilla. El manga me parece una obra maestra. Pero bueno, sí que es verdad que el manga ya me entra en unas cosas tan esotéricas y tan metafísicas que es un poco más difícil, pero como Akira ya el manga se va por unos derroteros que es como que tienes que digo, abramos la mente. Bueno, igual eso pasa en todo, es como siempre la obra original va a ser como la mejor. Después cuando sale, no sé, la animación o una adaptación, tiende por ahí a sacar un poco de Claro, pero normalmente esto te pasa cuando tú te has leído el original antes de la adaptación. Yo Nausicaa la vi antes de leer el manga. Pero sí que es verdad que Nausicaa y el mismo Miyazaki lo reconoce, le quedó demasiado mesiánica. Entonces al final, con este momento de la resurrección, como que era demasiado... unos códigos demasiado cristianos que no terminaron de convencerle ni a él mismo, pero era su primera película de autor, o sea que se le perdona porque tiene otras muchas virtudes. Pero sí, él siempre ha tendido a cerrar más las historias, yo creo por este afán de ser más universal. Y es ahí donde él tiene un poquito de dificultad. A modo de cómo él construye, a modo narrativo de cómo él construye sus historias, sí que es cierto que él tiene una forma bastante peculiar de escribir sus guiones, que se llama Work in Progress. Básicamente, normalmente tú escribes tu guión completo, luego tú haces un paso de storyboarding en el que dibujas cada plano y luego ya con eso ya te pones a hacer la verdadera producción de la película. Él escribe sus películas mientras va produciéndolas. Entonces, cuando él empieza su película no sabe cuánto va a durar y no sabe cómo va a terminar. Lo cual implica un riesgo muy importante y sobre todo tienes que tener un control de la historia que tienes en la cabeza muy muy importante. Si no me falla la memoria, y aquí puede que me falle, creo que la primera película con la que hizo Work in Progress fue Porco Rosso. Y ya a partir de ahí no dejó de hacer Work in Progress. Por ejemplo, una de las cosas en La princesa Mononoke, cuando él le presentó el primer final a Toshio Suzuki le dijo, esto lo rehaces porque no puedes hacer esto. Y además Toshio Suzuki le dijo, lo siento mucho, pero tienes que matar a Eboshi. Entonces él volvió a casa, estuvo pensándolo y le presentó un plan y le dice, mira, a Eboshi no la puedo matar, lo siento, pero no la puedo matar. Entonces dice, te propongo este final, pero necesito 15 minutos más. Claro. Y al final se quedó ese final, porque el final inicial no funcionaba. Y sí que es verdad que Toshio Suzuki ha sido uno de los grandes interlocutores de Miyazaki, porque ha sido uno de los pocos que se han atrevido a plantarle cara y a decirle creativamente, esto no funciona, no lo puedes hacer. Claro. Pero claro, también el hecho de que tú trabajes en Work in Progress a nivel de negocio también es muy arriesgado, porque si tú te pones a producir la película, estás a 2 meses del estreno y lo que tienes no funciona, te estrellas. Sí, es un riesgo muy, muy grande. Bueno, acá también viene de la mano con lo que habíamos hablado al principio, con la figura que es Toshio Suzuki en Ghibli. Es como, bueno, la mente maestra detrás de todas las películas, básicamente. Y a esta acá, no sé si, corríjame, pero es verdad que él había propuesto a Miyazaki con respecto a Nausicaa primero hacer el manga para que después tengan luz verde para hacer la película, ¿verdad? Y de hecho, a ver, sin menospreciar a Miyazaki, porque Miyazaki tiene mucho talento, el verdadero artífice del triunfo de Ghibli ha sido sin duda Toshio Suzuki, y toda su, digamos, estratagemas, y hay que decirlo así porque algunas veces han sido estratagemas, que ha hecho alrededor de las campañas de marketing, de publicidad y sobre todo para conseguir financiación. En ese sentido, Nausicaa es muy interesante porque cuando Miyazaki ya con el castillo de Cagliostro se hace un nombre y él ya quiere dirigir su primera película y él quiere dirigir Nausicaa y ya tiene Nausicaa en la cabeza. E intenta conseguir financiación. En aquella época, y no es muy distinta de esta, las empresas dicen no, tiene que haber una IP detrás, tiene que existir algo porque queremos asegurar que esto va a triunfar. Si es algo nuevo no sabemos si va a triunfar. Entonces él empieza a
a dibujar Nausicaa y empieza a publicarla en Animage, que es la serie, la revista especializada en animación de la que era editor Suzuki, que además así se conocieron. Y lo que Suzuki hizo, y aquí vino la artimaña, es que cuando él presentó las cifras de venta de la serialización de la serie, añadió un 0 al final. Lo hizo. Pequeño truco. Añadió un 0 y dijeron, pues esto está funcionando muy bien. Y así es como consiguieron la financiación de la primera película. Luego, por ejemplo, también muy, muy interesante, la única vez que Ghibli ha producido 2 películas al mismo tiempo fue con Mi vecino Totoro y con La tumba de las luciérnagas, que para trauma de todos los que hemos oído esta anécdota, se estrenó en pase doble en Japón. Yo espero que pusieran al final Totoro para que los niños no se traumatizaran mucho. La verdad es que nunca he averiguado cuál fue el orden inicial, y no conseguía financiación para ninguna de las dos. Entonces él estaba hablando con 2 casas editoriales que iban a dar financiación para 2 películas separadamente, pero Miyazaki ya empezaba a tener cierto nombre porque no sé cómo se llama el aprendiz de bruja en Argentina. Kiki. Kiki fue como el primer gran éxito comercial de Ghibli, o Kiki fue después de, ahora me baila la fecha. Bueno, Miyazaki ya tenía un nombre, entonces él fue primero diciendo, bueno, Takahata quiere adaptar La tumba de las luciérnagas, y dijeron, eso es muy duro, eso no es para niños, no lo veo, y por otro lado estaba intentando financiar Totoro, y sí que conseguía, pero no todo lo que quería. Entonces a la casa editorial de La tumba de las luciérnagas les dijo, mira, ya sé que iba a hacer una película, vamos a sacarla todo al mismo tiempo y ya tiene financiación. Y dijeron, bueno, si hacéis un pase doble os damos el dinero. Y fue a la empresa que financiaba a Totoro y dice, hombre, Takahata ya tiene la financiación de su película y salen juntos. Es un buen de truco, hecho, hay un libro fascinante. Es un gran negociante, es el Warren Buffett de es muy de bueno. la animación. Hay un libro muy bueno de Takahata en el que cuenta todas estas anécdotas, que está traducido al español. Sí. Que creo que se llama, es que el nombre en japonés es Trabajar mientras te diviertes. El nombre en español lo voy a googlear en directo. Creo que es Ghibli, una historia de amor o algo así, es un título muy malo. Me suena, sí. Ghibli, una historia de amor, creo que es. Ghibli, una historia de amor, pues es este libro, que no sé por qué han traducido de esta forma, pero bueno, lo han traducido, con lo cual no me quejo. Y para la gente que tenga curiosidad por cómo funcionan, digamos, las bambalinas de Ghibli, es un libro, evidentemente es un libro escrito con una línea editorial en el que hay de todas formas, hay cosas bastante duras y anécdotas que dices, esto no te lo puedes haber inventado, porque aquí estás revelando cosas que casi como que son como los secretos oscuros que no deberías contar, con lo cual hay una línea editorial y evidentemente no puede uno confiar en que todo lo que diga sea verdad. Claro. Pero sí que para entender cómo Suzuki ha hecho toda la línea editorial y de marketing de Ghibli, para entender cómo ha funcionado eso, es un libro muy interesante que recomiendo mucho. Bueno, igual también es un excelente libro, yo no lo conseguí, pero como decís bien, explican para el que no sabe mucho de lo que es el cine de Hayao, la verdad le viene como anillo al dedo, pero hay que también reconocer que, como dijimos, Toshio Suzuki es como la presencia misma en el que trabaja detrás de Hayao. Hay como también otras anécdotas, como pasó con la princesa Mononoke y esta última película, que también hizo como sus malabares para hacer sus producciones, ¿no? No sé si entiende la pregunta. No, es como que Toshio siguió siendo como la persona que saca como los trapos al sol, ¿no? Como sí. La estrategia, hace una estrategia, como pasó con How Do You Lie, si me equivoco en inglés, y el cuento no, era el chico y la garza, creo que fue traducido en El niño español, y la garza, sí. El niño y la garza. Y después con la princesa Mononoke, que hay como sus anécdotas ahí, que le cambiaron el nombre, después acá le hicieron como el chico y la garza, no hubo ni una clase de publicidad. Esas estrategias como que se les inventó totalmente.
Sí que es verdad que él se mueve mucho con la polémica. En el caso de Mononoke, toda la estrategia de distribución y de marketing de la película fue muy interesante y fue uno de los motivos por los que la película tuvo ese éxito tan grande en taquilla. He hecho hablando con distribuidores y todo esto, pero sí que para mí el ejemplo de Mononoke es casi más anecdótico y es en el sentido de que él no tiene ningún problema en enfrentarse a Miyazaki. La princesa Mononoke, para los que no lo sepan, el nombre surge de un manga que Miyazaki hizo en el año 83. Uh-huh. Y este manga era una adaptación japonesa de La Bella y la Bestia. Entonces, cuando él empieza a trabajar en la película, su idea es hacer una adaptación al cine de este manga. Y de hecho, la bestia, físicamente se parece a Totoro. Uh-huh. Él se inspiró, el personaje de Totoro sale de inspiración de la bestia de este manga. Entonces, bueno, cuando él empieza a adaptar el manga, se queda atascado por dos motivos. Primero, porque ya, digamos, había quemado el diseño de la bestia porque era Totoro. Y segundo, porque Disney ya había sacado La Bella y la Bestia. Entonces, como que ya no tenía ningún interés hacer eso. Entonces, él empieza a cambiar la historia, empieza a cambiar la historia hasta que se convierte en lo que es hoy en día. Uh-huh. Y entonces llega un día, pero Ghibli ya había reeditado el libro en gran formato, porque era un formato pequeñito cuando salió en el 83, habían hecho toda la publicidad y tal. Y llega un día allí, Miyazaki le dice, mira, ya no se puede llamar la princesa Mononoke, porque es que Mononoke no es ni la protagonista. Y dice, entonces, esto lo quiero llamar la leyenda de Ashitaka. Y encima ya, para remate, se inventa un ideograma japonés. Se inventa un kanji. Entonces, claro, dice, pero si te inventas un kanji, ¿cómo van a imprimir los periódicos incluso? ¿Cómo van a escribir el kanji si te lo has inventado? No si tiene la tipografía. En el ordenador. Y dice, no tiene sentido, ya hemos hecho la promoción, te tiene que llamar la leyenda de Ashitaka. ¿Y qué hizo Suzuki? Pues Suzuki decidió hacer un anuncio, el primer anuncio en televisión antes del estreno de la película con una agencia de seguros. Entonces, en Año Nuevo sale en televisión un anuncio de la nueva película de Miyazaki que se llama La princesa Mononoke. Y Miyazaki se entera porque cuando vuelve de las vacaciones de Navidad al estudio le dicen, ¡ay, ya he visto el anuncio! Y se entera así. Entonces es muy divertido porque, de hecho, la rueda de prensa yo creo que está en YouTube. Es muy divertido porque en la primera rueda de prensa, cuando sale la película, un periodista le dice, bueno, pero ¿por qué ha llamado a la película La princesa Mononoke si el protagonista es Ashitaka? Y él mira a Suzuki y le dice, esa pregunta que la responda a mi productor. Tema suyo. Entonces sí que es verdad que todo este tipo los japoneses en general son muy formales públicamente, no van a airear los trapos sucios. Entonces el hecho de que ellos sean, digamos, tan brutos a la hora de hacer este tipo de cosas, pues sí que incendia los medios de comunicación, que además en Japón son bastante amarillistas. Claro. Y generan pues una publicidad gratuita bastante importante. Claro. Pero luego hay que hablar también de su genialidad más allá de la controversia, porque Miyazaki lleva 10 años sin hacer películas, saca una película que dice, pues no necesito campaña, mi campaña va a ser que no necesito campaña, entonces no voy a sacar nada y todo el mundo va a estar tan ansioso por verla que como no han visto nada, pues van a ir a verla. Y le funciona. Es como marca en sí misma. Sí, y la verdad es que es genial, es una estrategia genial porque generas tantísima curiosidad, claro, que es como, pues vas. Sí, aparte, bueno, actualmente como falleció Takahata y eso, siempre hacían como sus películas se estrenaban en simultáneo entre ellos dos, y esta oportunidad, bueno, salió la de Nueva Miyazaki, donde después dijo que se va a retirar, hasta el mismo bromea con eso de que se retire y después vuelve, pero sí, la verdad le salió como anillo al dedo, porque nada, Ghibli ya como marca en sí misma y todo el mundo, por más que hay gente que no la quiera reconocer y ni demás, ya es como que siempre está al pendiente de las cosas nuevas que vayan a ir sacando. Es por eso que también actualmente salió la noticia de que vendieron a Nippon TV y ahora es como una filial, ¿verdad? Sí, la noticia salió hace 2 semanas, creo, o semana y media, no recuerdo.
la noticia tiene sentido porque con Miyazaki muere Ghibli, Claro. porque no han conseguido ¿Quién? un relevo generacional. Claro. Claro, Entonces, la respuesta más obvia es quién sería, Goro, pero bueno, ahí no, también hay pero como... Goro, a ver, Ah, es que este es el problema. El sucesor natural de Ghibli era Mamoru Hosoda. claro. De hecho, Mamoru Hosoda era el director, el primer director asignado al Castillo Ambulante fue Mamoru Hosoda. Y Mamoru Hosoda se salió del proyecto. Y hablando de lo elegantes que son los japoneses, nunca ha dicho abiertamente por qué, pero por lo poco que se entiende de las entrevistas que ha dado al respecto, es que él chocó con la forma de hacer películas en Ghibli. O sea, Mamoru Oshii tiene una broma maravillosa en la que dice que Ghibli es el Kremlin. Entonces, que Toshio Suzuki es como el maestro de los espías y que Ghibli es el Kremlin, pero es que tiene toda la razón del mundo en el sentido de que Miyazaki y Takahata tenían una visión y es lo que hace que su cine sea tan maravilloso, pero al mismo tiempo es un método de trabajo muy dictatorial en el que el artista individual tiene poca o ninguna libertad y la colaboración, excepto con personas muy contadas, no existe. Todo está en la cabeza. Takahata sí que tenía que colaborar más porque no dibujaba, bueno, entre comillas no dibujaba, pero en el caso de Miyazaki él lo revisa todo, él pasa por encima de todo, él no le satisface nada. Entonces, en ese sistema, Hosoda funciona, por lo que se infiere de lo que él ha dicho, él funcionaba más en colaboración y este régimen dictatorial no encajaba con su forma de hacer cine y por eso él sale de la película y entra Miyazaki a hacer la película. Claro. Porque si Hosoda viene de la escuela de Toei, tiene un mundo fantástico parecido, a nivel de diseño de personajes vive muy en esa línea. Goro Miyazaki pues fue nominado porque se llama Miyazaki y dentro de que a mí no me encanta, La colina amapola me parece una película que está bien sin ser increíble. Pero el problema que ha tenido Miyazaki, en este caso el problema que ha tenido Ghibli es que el relevo generacional necesitaba hacer la recaudación que hacía Miyazaki en taquilla desde la primera película. Es que Miyazaki no hacía la recaudación que Miyazaki hace en taquilla con Náusica. Entonces, claro, si tú tienes este nivel de que tienes que recaudar chorrocientos millones de yenes cada vez que sale una película y es tu primera película, pues ¿qué haces? Pues lo que pasó con Yone Bayashi, con Arrietty y con su segunda película, pues que tenía a Miyazaki, a Takahata y a Suzuki detrás diciéndole lo que tenía que hacer en cada minuto. Se ahoga en la creatividad y no dejas que haya voces propias que cojan tu legado, pues el legado muere. Entonces Yone Bayashi sale, entra Goro Miyazaki, encuentra de Terramar e intenta plagiar a su padre sin éxito. En La colina de amapola hace algo que parece más suyo, que funciona mejor sin ser una película excelente. Luego hace la serie en 3D y la película en 3D, en la que ni siquiera me voy a molestar en hablar. Pero el problema que ha tenido Goro Miyazaki es el peso mediático de las expectativas, el hecho de que no es su padre, pero tampoco ha tenido la oportunidad de crecer como autor. Claro. Y eso ha sido culpa de Ghibli, de Miyazaki y de Takahata, que han ahogado a la nueva generación. Claro, y ya también, no hay nueva generación. Claro, también pasó en el caso de Yone Bayashi, que se fue del estudio Ghibli, hizo Ponok, si no me equivoco, y bueno, está muy como agarrado todavía de la estética de Ghibli. Vamos a ver qué onda con esta última película que hizo, pero la verdad es como salís de una escuela y entras a otra y es medio complicado implantar un nuevo estilo, una nueva narración, o qué sé yo, y nada, es como que todavía le falta un poquito, pero bueno, vamos a ver qué es lo que puede proponer. A mí lo que me gustó mucho de él era un corto que salió, que era de una persona que era invisible, que la verdad me gustó mucho, era como que se desprendió totalmente de lo que es Ghibli, básicamente. Pero curiosamente ese corto no lo dirige él. Esta película es una antología de 3 películas, ahora no me sale el nombre ahora mismo, que es la primera historia es de 2 especies de niños cangrejos, que esa es la que dirige Yone Bayashi. Luego está la historia del niño que va al colegio, que esa la dirige Dios mío, me olvidé su nombre, el que hizo la película de Ni no Kuni.
Ay, me fue de la cabeza ahora, pero bueno, no importa. Madre mía, dice, me No va a importa. perseguir. Pues ese director, y luego ese corto del Hombre Invisible, que a mí me pareció sin duda el más interesante y que enlaza estéticamente más con el universo de Satoshi Kon, de Mamoru Oshii y todo eso, que hizo otro director del que no me acuerdo, que me pareció lo más interesante. El problema que tiene Yonebayashi y Studio Ponok es que han sido como oficialmente elegidos como el legado de Miyazaki y están tan obsesionados en copiar a Ghibli, pues que han ahogado su propia voz, porque Mari y la flor de la bruja es un fiasco, y además es que hay momentos que dices, bueno, es que te ha faltado poner inspirado en el castillo en el cielo, inspirado en la princesa Mononoke, tal cual, y es una historia que se desmorona por todas partes. Fue como parcheando varias cosas de lo que fue sacando de otros lados, de bueno, justamente Ghibli, e hizo algo nuevo, pero bueno, es bastante rara la película en sí, pero bueno, el tiempo dirá qué es lo que va a proponer. Y bueno, a ver, yo por mi parte, para no robarle más tiempo de lo necesario, quisiera preguntarle una última pregunta, y es básicamente regresando al inicio con respecto a su trayectoria, su investigación en los libros y demás. Para alguien que quiere incursionar en el mundo de la animación o de Ghibli o de la escritura o lo que sea, siempre uno cuando escribe o hace un libro tiende a volver como a su manual de receta, ¿no? Siempre tienen como sus autores definidos y al que siempre recurre para hacer ciertas revisiones. ¿Usted tiene autores ya como a los que siempre recurre para analizar o para consultar como manual de consulta? ¿Y cuáles son aquellos a los que recomendaría para iniciarse en este mundo? Pues yo reconozco que mi manual inicial es un libro que lamentablemente está descatalogadísimo. De hecho, yo la copia que tengo la conseguí, no sé ni siquiera cómo. Un libro de una investigadora que se llama Jacqueline Byrne, que se llama La historia del manga. Ella está especializada en mangas, de hecho sigue investigando, estuvo muchos años en la Universidad de Kioto y ahora vive en Europa. Y es una investigadora excelente. Y yo, de hecho, cuando leí ese libro dije, yo aspiro a escribir como esta mujer, aspiro a ser tan buena divulgadora. Y ese fue como mi primer libro de cabecera. En cuanto al anime en sí, sí que es verdad que lamentablemente en España empiezan a salir muchas cosas, pero mis referentes con respecto a Ghibli sobre todo y al anime en general son dos. Uno es Jonathan Clements, que es un investigador maravilloso, además ese hombre es una fuerza de la naturaleza, especializado en China, especializado en Japón, también escribe sobre vikingos, yo no sé cuándo duerme. Y él tiene un libro fantástico, pero fantástico, que se llama Anime a History, y que acaba de ser reeditado. Bueno, de hecho el 1 de octubre sale la versión física de la reedición. Y él va desde los orígenes del anime hasta la actualidad, hace una historia, habla de cómo funciona el Media Mix, es muy, muy, muy interesante, muy fácil de leer, es muy asequible, no es de estos académicos que como yo digo, que hablan en esdrújulo, y es muy, muy interesante. Luego, desde una perspectiva un poquito más académica, pero sin por ello ser menos interesante, está todo el trabajo de Reina Denison en Inglaterra también, que para mí es una investigadora fundamental y su conocimiento sobre Ghibli no tiene límites. Yo diría que esos son como mis referentes. Excelente. Bueno, siempre uno recurre a estos manuales tal vez para iniciar una investigación o para simplemente como hobby, como para leer y poner como más en cultura sus conocimientos, ¿no? Pero bueno, la verdad no le queremos robar más tiempo. Para mí ha sido un honor enorme tenerla aquí hoy en esta entrevista y hablar un poco sobre todo este mundo tanto de Ghibli, de la animación, y también conociendo un poco sobre usted y cómo es como persona. La verdad, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme, ha sido un placer. Bueno, yo por mi parte, para ir terminando, me gustaría simplemente hacer un pedido, si puede sugerir, fuera de lo que son los títulos comerciales y los más popularmente conocidos, 3 títulos, 3 libros, 3 animaciones, que usted diga, miren, por esto o por aquello, esto se merece tener un crédito que a lo mejor no lo tiene, o porque no tuvo la publicidad suficiente, o porque no tuvo la masividad o la llegada a Latinoamérica. Búsquenlo, lo van a encontrar subtitulado.
¿qué son 3 perlitas, 3 gemitas que para Laura Montero la gente mereciera poder ver? 3. Uf, qué difícil. Lo dejamos Si para es otro 3, capítulo. Si es 3, no me voy a ir a libros, me voy a quedar en animación. Y me voy a quedar en Japón. Voy a recomendar una película que de hecho hace poco estuve hablando de ella, que muy poquita gente conoce y que me parece una joyita. Una coproducción entre Japón y Francia, que es una película que se llama Mutafukaz. Esa sería mi primera recomendación. Mi segunda recomendación, porque es mi serie favorita de animación de todos los tiempos y no me cansaré nunca de recomendarla, Cowboy Bebop. Uy, sí. Excelente. Y, banda sonora increíble. Sí. Y la tercera recomendación, aquí estoy dividida entre Satoshi Kon y entre Masaki Yuasa. Mira, voy a hacer 4 porque yo lo valgo. Muy bien hecho. Otra serie de animación muy distinta, pero muy interesante, Tatami Galaxy. Y de Satoshi Kon, mi absoluta favorita, que es Millennium Actress. Sí. Impresionante. Un poco complicada de ver, pero hermosa película. 2 de las 4 vi, me faltan 2 que tengo ahí pendiente. Vamos a ver si nos armamos del tiempo y completamos la listita. Bueno, la verdad que un honor, señora Laura Montero Plata, desde acá, desde Mundo Japón, Buenos Aires, Argentina, en Mundo para FM Centro 95.5 MHz. Es que la saludamos, le agradecemos y recuerden, los que sean amantes, seguidores del trabajo, de la bibliografía, del pensamiento, de la interpretación de la señora de la señora Laura, puede encontrar este capítulo en cualquiera de nuestras redes, ya sea iBooks, en Spotify, en nuestros canales de YouTube, en Twitch, en Instagram, en cualquiera de las redes sociales como Mundo Japón Radio. Van a estar subidos prontamente ahí, así que esperamos haber acercado a todos ustedes, a nuestros oyentes, un momento agradable, haber cumplido con su solicitada masiva y que nada, usted la haya pasado por lo menos en este breve instante de una manera por lo menos cómoda y que no se haya hecho algo pesado y largo. Por supuesto, ha sido un placer. Bueno, muchísimas gracias. Entonces será hasta la próxima. Como siempre, muy agradecidos desde acá, desde el Cono Sur. Hasta la próxima. Hasta luego.